En la cocina amplia de una mansión madrileña, un grito rompió la calma. La suegra millonaria, vestida de rojo intenso, señalaba con dureza a su nuera humilde, obligada a fregar el suelo con gesto cansado. Desde la puerta, el esposo apareció de improviso, su maletín aún en la mano, su mirada llena de asombro y desconcierto al descubrir aquella escena que nunca imaginó. En ese instante, lo que parecía un hogar perfecto se tambaleó, y lo que estaba a punto de revelarse pondría en cuestión no solo la lealtad, sino también el verdadero valor de la familia. Y antes de continuar, permíteme desearte salud y paz. Cuéntame, ¿desde qué país y a qué hora estás escuchando esta historia? En la majestuosa casa de Madrid, un taxi esperaba con el motor encendido. Diego abrazó a su esposa e hijo, sin imaginar lo que ocurriría en su ausencia. La mirada fría de doña Carmen, desde la escalera, anticipaba los días grises que vendrían. Mientras Diego terminaba de revisar los últimos documentos en su maletín, Isabel trataba de aparentar calma. Había preparado café y una pequeña tostada, pero apenas pudo probar bocado. En su interior, el miedo a quedarse sola con su suegra le oprimía el pecho. El objetivo de esa mañana era claro. Diego debía partir hacia un viaje de negocios que lo mantendría lejos durante varias semanas. Confiaba en que su madre y su esposa podrían convivir sin problemas, como si los lazos de familia fueran garantía de paz. Sin embargo, en el silencio de las paredes de mármol, se escondía la semilla de un conflicto más profundo. El ambiente estaba impregnado de la rutina madrileña de finales de otoño. Hojas secas amontonadas en la entrada, aire fresco que se colaba por los ventanales y el sonido de un camión de basura recorriendo la calle al amanecer. Dentro de la mansión, los relojes antiguos marcaban el paso lento del tiempo. El chofer esperaba con paciencia, apoyado en el coche, fumando un cigarro antes de emprender la ruta hacia el aeropuerto de Barajas. Diego, elegante con su traje oscuro, mantenía un tono cariñoso al hablar con Mateo. «Pórtate bien, campeón, escucha a mamá». El niño, con su mochila escolar a medio cerrar, lo abrazaba con la inocencia de quien aún no entiende la palabra ausencia. Isabel, con un abrigo sencillo, intentaba ocultar la inquietud bajo una sonrisa forzada. Su corazón latía con fuerza, consciente de que cada kilómetro que se alejara su esposo sería un nuevo desafío junto a doña Carmen, la madre. Impecable en su vestido de lana gris, cruzaba los brazos y apenas se dignaba a mirar a Isabel. Su voz cortante se escuchó como un juicio. «Aquí las cosas estarán bien, mientras no falte disciplina». Nadie respondió. El comentario quedó flotando como una advertencia. El chófer abrió la puerta del taxi. Diego se inclinó para besar a Isabel en la frente y después a Mateo en la mejilla. La calidez de ese instante contrastaba con el frío que se filtraba desde las escaleras, donde Carmen observaba con gesto severo. Los labios de Isabel temblaron al pronunciar un tímido «cuídate», mientras en su interior rogaba que el tiempo pasara rápido. El portazo del maletero y el arranque del motor fueron el preludio del silencio que cayó sobre la casa. El coche se alejó entre los árboles del barrio, dejando tras de sí un rastro de humo blanco que se deshacía en el aire frío. Isabel lo siguió con la mirada hasta que desapareció en la esquina. Dentro, el eco de los tacones de Carmen resonó en el vestíbulo. Se acercó despacio, como si midiera cada paso. Isabel tomó a Mateo de la mano y trató de disimular la tensión, pero sentía el peso de esos ojos que la examinaban. La mansión, que momentos antes parecía grande y luminosa, ahora se sentía más estrecha, como si las paredes se cerraran sobre ella. La puerta se cierra tras Diego. El silencio en la casa pesa como plomo. Isabel siente que el verdadero viaje apenas comienza, no para Diego, sino para ella. El eco de los pasos de Isabel resonaba en el mármol mientras fregaba sola el gran salón.
Aquella mañana gris de Madrid parecía alargarse interminable. La casa, aunque majestuosa, se había convertido en una prisión silenciosa donde cada rincón exigía trabajo y más trabajo. La promesa de Diego de cuidar de mamá y de Mateo se había transformado en una carga cruel para Isabel. En la primera noche sola, apenas pudo dormir. Los pensamientos de cómo sobrevivir bajo la mirada severa de su suegra la mantenían en vela. Al amanecer, se levantó antes de que sonara el reloj de péndulo y comenzó a limpiar, con la esperanza de que su esfuerzo suavizara la dureza de doña Carmen. La meta de este capítulo en su vida era simple y dura: resistir. Aceptar la autoridad de Carmen y cumplir cada tarea, con la esperanza de que, al final, el sacrificio sería temporal. Sin embargo, en su interior anhelaba algo más. Un mínimo de respeto. Una palabra de apoyo. Una mirada de confianza. La casa olía a café fuerte y a tortilla española recién hecha. Aunque Isabel apenas pudo probar un trozo de pan, doña Carmen se sentó en la cocina, con su taza de café solo sin azúcar, y exigió silencio absoluto mientras hojeaba un periódico. Era costumbre suya empezar el día así, marcando el ritmo de todos con su presencia imponente. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes bajas. Los vecinos se saludaban con un «buenos días» apresurado camino al trabajo, pero dentro de la mansión nadie osaba hablar más de la cuenta. Isabel, agotada pero decidida, se movía de un lado a otro con la escoba y el trapo en mano. Sus pensamientos se mezclaban con la ansiedad de no fallar. Carmen, implacable, buscaba cualquier pretexto para criticar. «Mira esas ventanas. Parece que no las hubieras limpiado nunca», decía con desdén. Isabel bajaba la mirada y respondía en voz baja: «Sí, señora, lo haré de nuevo». Mateo, sentado a la mesa con su cuaderno de dibujos, observaba la escena sin comprender del todo. El día se dividió en escenas pequeñas pero dolorosas. Primero, Isabel fregó el suelo mientras Carmen la supervisaba desde un sillón, como si fuera una empleada más. Después, tuvo que preparar la comida bajo las órdenes estrictas. Menos sal, más aceite. Así no. Así sí. Cada instrucción llevaba una crítica añadida. Y cuando sirvió la mesa, Carmen dejó escapar un comentario venenoso. «Una mujer como tú debería sentirse agradecida de estar aquí, comiendo bajo este techo». Mateo, con inocencia, rompió el silencio. «Mamá, ¿por qué la abuela te habla así?». Su voz suave cayó como un cuchillo. Isabel lo miró con ternura y apenas alcanzó a decir: «No pasa nada, hijo. Concéntrate en tu dibujo». Pero en sus ojos brillaba una tristeza que no podía esconder. La humillación alcanzó su punto más alto al mediodía. Isabel, cansada, sirvió el cocido madrileño en la mesa del comedor. Carmen probó una cucharada y arrugó la frente. «Demasiado simple. Como tu estilo de vida. Nada digno de esta casa». Las palabras resonaron con crueldad frente a Mateo, que cerró su cuaderno con fuerza. Isabel contuvo el llanto, se obligó a sonreír para su hijo y recogió los platos sin protestar. Esa noche, el silencio fue aún más pesado. Isabel se encerró en su habitación, reprimiendo las lágrimas mientras Mateo dormía a su lado. Afuera, la mansión estaba en calma, pero dentro de su corazón, la tormenta ya había comenzado. En el pasillo, doña Carmen caminaba con paso firme, y en su rostro se dibujaba una sonrisa satisfecha, convencida de que mantenía todo bajo control. Una fotografía borrosa apareció en el móvil de Diego. Isabel, en un parque, con un hombre desconocido al fondo. El mensaje era breve, casi un susurro malintencionado. ¿Estás seguro de tu esposa? El corazón de Diego dio un vuelco. Estaba en su hotel de Bruselas, a cientos de kilómetros de casa, y de repente la distancia se volvió insoportable. Las sospechas que Carmen había insinuado durante meses empezaban a cobrar fuerza en la mente de su hijo. Recordaba las frases dichas con aparente calma en la mesa familiar.
Esa chica no es de fiar. Tú siempre en viajes. ¿Cómo sabes qué hace en tu ausencia? Diego había intentado no escuchar. Pero ahora, con la foto en la mano, esas palabras adquirían otro peso. La duda se instalaba como una sombra oscura en su pecho. Mientras tanto, en Madrid, Isabel decidió llevar a Mateo al Parque del Retiro para distraerlo. Era una tarde nublada de otoño, con un aire fresco que olía a hojas caídas y castañas asadas. El bullicio de las familias, los músicos callejeros tocando la guitarra y el sonido de las barcas en el estanque central llenaban de vida el lugar. Isabel disfrutaba viendo a su hijo correr con otros niños, perseguir palomas y reírse con una libertad que en la mansión parecía imposible. A pocos metros, sin embargo, doña Carmen había planeado un nuevo movimiento. Había contratado a un fotógrafo para seguir de cerca los pasos de Isabel. «Quiero imágenes que hablen por sí solas», ordenó con voz baja. Mientras observaba desde la sombra de un árbol, el fotógrafo captó varias instantáneas. Isabel recogiendo a Mateo en brazos. Isabel conversando unos segundos con un padre de familia que empujaba a su hija en el columpio. Isabel sonriendo con amabilidad. Escenas inocentes que, bajo la mirada torcida de Carmen, podían transformarse en pruebas de una supuesta traición. En el hotel de Bruselas, Diego recibió esas imágenes editadas y recortadas de manera que el hombre del parque aparecía demasiado cerca de su esposa. Diego las miraba una y otra vez. Su mente buscaba explicaciones, pero la desconfianza se infiltraba. Pensaba en las noches de soledad, en los sacrificios que había hecho para su trabajo, en la promesa de confianza que siempre le había pedido a Isabel. Y ahora, esas fotos parecían derrumbarlo todo. Isabel, ignorante del veneno que se cocinaba a sus espaldas, regresó a casa al caer la tarde. Mateo, cansado de jugar, se quedó dormido en sus brazos. Entraron por el vestíbulo silencioso de la mansión, donde doña Carmen ya los esperaba, con los brazos cruzados y un gesto calculado. ¿Has disfrutado mucho en el parque?, preguntó con una sonrisa gélida. Isabel, sin sospechar nada, respondió con dulzura. Sí, Mateo lo pasó muy bien. Necesitaba correr un poco. La respuesta no hizo más que alimentar el plan de Carmen, que se retiró a su habitación satisfecha. La cena de esa noche fue simple: tortilla y ensalada ligera. Isabel trataba de mantener el ambiente calmado. Mateo dibujaba en su cuaderno, mientras ella colocaba los platos. Todo parecía en paz hasta que el móvil vibró sobre la mesa. Isabel lo tomó, creyendo que era un mensaje cariñoso de Diego, y leyó: «¿Necesitamos hablar?». Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Guardó el móvil en el bolsillo del delantal y continuó sirviendo la mesa. Pero su mente ya estaba en otro lugar. Diego, en su habitación de hotel, había escrito esas palabras después de una larga lucha interna. Había bebido un café en el bar del lobby, mirando las luces de Bruselas reflejadas en los ventanales. No sabía qué pensar. ¿Debía confiar en la versión de su madre o en la mujer que le había dado un hijo? En su interior, una voz le pedía calma, pero otra le gritaba que actuara. El torbellino de emociones lo dejó exhausto. En Madrid, Isabel acostó a Mateo con cuidado. Lo arropó con la manta azul que tanto le gustaba, y se quedó un momento mirando su rostro tranquilo. El niño respiraba con paz, ajeno a las tensiones de los adultos. Ella se sentó al borde de la cama y pensó en Diego, deseando que estuviera allí para disipar la frialdad de la casa. No sabía que, en ese mismo instante, su marido dudaba de ella. El silencio de la habitación fue interrumpido por una nueva vibración del móvil. Isabel lo tomó con manos temblorosas y leyó otra vez el mensaje. El peso de esas 3 palabras se hizo insoportable. No entendía qué había hecho mal, ni por qué Diego parecía tan distante. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, pero decidió no despertar a Mateo con su llanto. En algún lugar de la ciudad,
Carmen se acomodaba en su sillón, convencida de que sus planes marchaban como quería. En Bruselas, Diego cerraba los ojos, atrapado en la duda. Y en la mansión, Isabel se quedaba sola con la sensación de que una tormenta oscura se aproximaba. Mientras Isabel acuesta a Mateo esa noche, el teléfono vibra con un mensaje de Diego. Necesitamos hablar. La lluvia golpeaba con furia los ventanales cuando un gemido débil de Mateo rompió el silencio. Isabel se despertó de golpe y, al tocar la frente de su hijo, sintió un calor ardiente que la hizo estremecer. El niño estaba empapado en sudor y apenas podía articular palabras. El mensaje de Diego seguía en su mente, vibrando como una advertencia. No había tenido tiempo de responderle, y ahora una nueva angustia se sumaba. La salud de su hijo. Caminó rápidamente por el pasillo hasta la habitación de doña Carmen. Tocó la puerta y dijo con voz temblorosa: «Señora, Mateo tiene fiebre alta». Carmen abrió la puerta con desgana, cubierta con su bata de lana. «Los niños se enferman, ya se le pasará. No hagas un drama». Y cerró la puerta sin darle importancia. Isabel se quedó unos segundos en el pasillo, con el corazón oprimido. No podía esperar más. Se puso un abrigo encima del camisón. Envolvió a Mateo en una manta y salió bajo la tormenta. La lluvia mojaba las calles de Madrid. Las hojas caídas formaban charcos y el viento helado cortaba la piel. Cada paso hasta la parada de taxis era una lucha contra la noche. El conductor, sorprendido al verla con el niño en brazos, abrió la puerta enseguida. «Al hospital, por favor, rápido», pidió Isabel, con la voz entrecortada. El taxi atravesó las avenidas desiertas, mientras las gotas resbalaban por el parabrisas y los limpiaparabrisas chirriaban sin descanso. Isabel sostenía a Mateo, que apenas gemía, y le susurraba: «Aguanta, hijo mío. Ya casi llegamos». En el hospital público, el ambiente era caótico. Gente en la sala de urgencias. Olor a desinfectante. Máquinas expendedoras de café barato. Y el murmullo constante de voces. Isabel entró corriendo, explicó la situación y enseguida un médico la atendió. Después de revisarlo, el doctor le dijo: «La fiebre es alta, pero ha llegado a tiempo. Necesita medicación y reposo». Isabel suspiró con alivio. Pero el alivio duró poco. Debía pagar unos medicamentos y no tenía suficiente dinero en efectivo. Mientras buscaba en su bolso, con las manos temblorosas, apareció un conocido, Luis, un viejo amigo de Diego, que casualmente trabajaba como voluntario en el hospital. Se acercó sorprendido. «Isabel, ¿qué haces aquí sola a estas horas?». Ella, avergonzada, apenas respondió: «Mateo estaba muy mal. Carmen no quiso ayudarme». Luis la acompañó a la farmacia interna, la ayudó a pagar los medicamentos y presenció cómo Isabel no se apartaba ni un instante de la cama del niño. El médico, al ver la dedicación de Isabel, comentó en voz baja a Luis: «Este niño tiene suerte de tener una madre así. Ojalá todos fueran tan responsables». Luis, impresionado, pensó que Diego debía saber la verdad. Sacó discretamente el móvil y tomó unas fotos de Isabel al lado de la cama, cuidando con ternura a su hijo. Isabel pasó horas en la sala de observación, sentada en una silla de metal, con los ojos rojos de cansancio. No dejó de acariciar la frente de Mateo, que por fin comenzaba a dormirse más tranquilo. Afuera, la tormenta continuaba, golpeando las ventanas del hospital, pero dentro de ella ardía una mezcla de miedo y fuerza. Sabía que debía resistir. Por su hijo. Luis, antes de marcharse, le dijo con seriedad: «Voy a contarle a Diego lo que he visto. Necesitas saber quién eres en realidad y cómo luchas por tu hijo». Isabel solo asintió, con lágrimas contenidas, sin saber que esas palabras serían el inicio del desenlace de todo. Un conocido de Diego, presente en el hospital, toma nota de todo
y decide avisarle. El sonido de una maleta arrastrándose resonó en el vestíbulo. Diego había vuelto antes de tiempo. La puerta de la mansión se abrió de golpe y el aire húmedo de la tormenta entró con él. Su traje estaba arrugado tras el viaje precipitado, y en sus ojos se leía la furia contenida. Y Tari, el portero que le abrió, apenas tuvo tiempo de saludarlo con un «Buenas tardes, señor», porque Diego no contestó. Solo avanzó con pasos firmes hacia el interior, con la respiración agitada. La llamada de su amigo Luis desde el hospital había sido decisiva. «Diego, tienes que saberlo. Isabel estuvo sola con Mateo en plena noche, bajo la lluvia, y luchó como nadie por salvarlo. Yo lo vi con mis propios ojos. Ella no merece tus dudas». Aquellas palabras habían derrumbado la desconfianza sembrada por Carmen. Por eso, había cambiado su billete y regresado sin avisar, con el corazón lleno de preguntas y rabia. El salón principal lo recibió con el olor a leña quemada en la chimenea, y el chisporroteo del fuego contrastaba con la frialdad de la escena que encontró. Allí, de pie junto a la mesa larga, su madre estaba reprendiendo a Isabel con dureza. «Eres una deshonra para esta casa. No eres digna de mi hijo, ni de esta familia», decía con veneno en cada sílaba. Isabel, agotada tras la noche en vela, apenas respondía. Tenía los hombros caídos y los ojos enrojecidos, mientras sostenía un plato que temblaba en sus manos. Mateo, sentado en un sillón demasiado grande para él, miraba a su madre con miedo y apretaba su cuaderno contra el pecho. Diego dejó la maleta en el suelo con un golpe seco que hizo eco en el mármol. «¡Basta, mamá!», gritó con una voz que hizo temblar los muros. Isabel levantó la mirada, sorprendida, sin saber si debía sentir alivio o temor. Carmen se giró con gesto desconcertado. «Diego, hijo, no esperaba que volvieras tan pronto». Su tono intentó sonar sereno, pero la tensión le quebraba las palabras. Diego avanzó hasta colocarse entre Isabel y su madre. Su presencia imponía respeto. Estaba mojado por la lluvia, el cabello pegado a la frente, y sus ojos brillaban de indignación. «He escuchado y he visto suficiente. ¿Cómo pudo inventar todo esto? ¿Cómo pudo tratar así a Isabel?», exigió con voz ronca. Carmen, por primera vez, pareció perder la compostura. Movió las manos con nerviosismo, intentando justificarse. «Solo quería protegerte. Esa mujer no es de tu mundo. Yo temía que...». Diego la interrumpió sacando el móvil de su bolsillo. La pantalla iluminó el rostro de todos. Eran las fotos que Luis le había enviado. Isabel empapada en el hospital, con Mateo en brazos, esperando al médico. Isabel sentada junto a la cama del niño, acariciándole la frente mientras sus ojos cansados brillaban de amor. Imágenes que no dejaban lugar a dudas. «¿Protegerme?», replicó Diego, alzando la voz. «Esto es la verdad. Ella se enfrentó a la tormenta sola, mientras usted dormía tranquila en su cama. Fue ella quien sostuvo a nuestro hijo, cuando más lo necesitaba». La voz se quebró al pronunciar la última frase, y un silencio pesado llenó la estancia. Isabel, conmovida, no sabía qué decir. Sus labios temblaban, y apenas pudo susurrar: «Diego». Él se volvió hacia ella con ternura y dolor. «Perdóname, amor, por haber dudado de ti. No merecías cargar con todo esto sola». Isabel bajó la cabeza. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Diego le tomó la mano con firmeza, como un juramento silencioso de que nunca más permitiría que estuviera sola. Mateo, que había permanecido callado, rompió a llorar. «Papá». La abuela le grita mucho a mamá. Diego lo abrazó con fuerza, lo levantó en brazos y besó su frente todavía cálida. «Ya está, campeón, aquí estoy». El niño se aferró al cuello de su padre como si temiera perderlo otra vez. Carmen, en cambio, se quedó inmóvil, con el rostro desencajado.
Sus ojos iban de su hijo a su nuera, del nieto a las fotos en la pantalla. Todo su orgullo, todas sus certezas, se desmoronaban frente a la evidencia. Recordó por un instante sus propios años de juventud, cuando había sido despreciada por la familia de su difunto esposo por venir de una familia modesta. Había jurado que nunca permitiría que alguien inferior entrara en su círculo. Y sin darse cuenta, había repetido la misma injusticia que una vez la hirió. El silencio que siguió fue denso, cortante como un cuchillo. Carmen intentó decir algo, pero las palabras no salieron. Se llevó una mano al rostro, como si quisiera ocultarse. Isabel la miraba con respeto, sin odio. Aunque en su interior, el dolor seguía vivo. Diego, sin apartar la mirada de su madre, añadió: lo único que pido es respeto. Si no puede aceptar a Isabel, me perderá a mí también. La chimenea crepitó, llenando el vacío con su sonido. Isabel sostuvo la mirada de Diego, buscando en sus ojos la seguridad que tanto necesitaba. En ese instante, comprendió que, pese a todo, aún podían salvar lo más valioso. Su familia. Carmen quedó en silencio, con el rostro desencajado. Isabel baja la mirada, sin saber si la paz será posible. El silencio en la mansión pesaba más que cualquier palabra. Todos esperaban quién hablaría primero. Diego permanecía de pie, con la chaqueta todavía húmeda por la lluvia, sujetando la mano de Isabel como si aquel gesto fuera el único ancla en medio de la tormenta. Mateo, en brazos de su padre, lo miraba con ojos brillantes y cansados, ajeno a la gravedad del momento, pero sensible a la tensión que llenaba el aire. Las pruebas que Diego había mostrado, las fotos enviadas por Luis, eran imposibles de refutar. Isabel en el hospital, con el pelo pegado al rostro y el niño en brazos, era la imagen viva del amor y la entrega. No había espacio para la duda. Doña Carmen, al verlas, sintió como las fuerzas se le escapaban. Se dejó caer lentamente en una silla, como si el peso de los años y de sus errores la aplastara de golpe. Diego tomó la palabra con voz firme. Si queremos seguir siendo una familia, tenemos que hablar con el corazón. No más prejuicios, no más mentiras. Caminó hasta la mesa del comedor y se sentó junto a Isabel. Sobre la mesa, ella había colocado una cena sencilla: pan, ensalada, un poco de tortilla, nada digno de un banquete. Pero aquella comida adquiría un valor simbólico. Era un intento de reconstruir lo que se había roto. Afuera, la tormenta había pasado y el aire fresco de Madrid entraba con olor a tierra mojada. Isabel respiró hondo y dijo suavemente: lo único que quiero es paz. Que Mateo crezca rodeado de cariño, no de reproches. No me importa la riqueza ni los títulos. Me basta con sentirnos unidos. Diego besó su mano delante de todos. Un gesto claro y sincero. Perdóname por haber dudado de ti. Te debo la vida de nuestro hijo y la calma de este hogar. Carmen, con la mirada fija en la mesa, no pudo contener las lágrimas. Me equivoqué, susurró. Creí que protegía a mi hijo, pero en realidad repetí las mismas injusticias que sufrí de joven. Yo también fui despreciada por mi origen humilde. Y ese dolor me convirtió en alguien dura, incapaz de reconocer la bondad en los demás. Sus palabras temblaban, pero eran verdaderas. Isabel la observó en silencio. No sentía odio, solo cansancio y un deseo profundo de cerrar esa herida. Después de unos segundos, Carmen extendió la mano con torpeza. Isabel la miró, dudó, y finalmente la tomó. Fue un gesto breve, pero lleno de significado. El inicio de una reconciliación. Mateo, que había seguido cada movimiento con la inocencia de un niño, rompió el silencio con una sonrisa luminosa. ¿Ahora sí vamos a estar todos juntos?, preguntó con voz clara. La pregunta cayó como una bendición. Diego acarició el cabello de su hijo y respondió:
Sí, hijo, ahora sí. La cena se desarrolló en calma. No hubo grandes discursos, pero sí miradas nuevas, más suaves. El sonido de los cubiertos y el calor de la chimenea crearon un ambiente íntimo. La mansión, que había parecido fría y hostil, se transformaba poco a poco en un verdadero hogar. Mateo sonríe y pregunta, ¿ahora sí vamos a estar todos juntos? La pregunta inocente que sella el final. Al final de esta historia, la imagen que permanece es la de una mesa sencilla, iluminada por el fuego de la chimenea, donde 3 generaciones compartieron el pan en silencio, después de tantas noches de tormenta. Lo que queda en la memoria no son los reproches, sino ese gesto torpe de una madre que pide perdón y de una nuera que, a pesar de todo, ofrece su mano. Es en ese instante donde la dureza se convierte en ternura y la distancia en cercanía. ¿Y usted qué piensa? Si esta historia le ha tocado el corazón, escriba un 1 en los comentarios. Si cree que pudo contarse de otra manera, ponga un 0 y comparta sus impresiones. La enseñanza que nos deja es clara. El amor y la capacidad de perdonar son las únicas fuerzas que pueden reparar las grietas del alma. El dinero, las apariencias o la posición social nunca podrán sustituir el calor de un abrazo sincero, ni la paz de una reconciliación. La bondad, cuando se ofrece sin condiciones, tiene el poder de cambiar destinos, de abrir caminos donde antes solo había muros. Todos merecemos ser amados y tener un hogar donde sentirnos seguros. La riqueza verdadera no está en las cuentas del banco, sino en la capacidad de escuchar, de tender la mano y de construir juntos. Como una lámpara que permanece encendida en la ventana durante la noche, un solo gesto de ternura puede guiarnos a través de los tramos más oscuros de la vida. Piense en su propia experiencia. ¿Cuántas veces una palabra amable, un perdón ofrecido a tiempo o un pequeño acto de generosidad han transformado un momento difícil en un recuerdo luminoso? No es fácil dejar a un lado el orgullo, pero la vida siempre premia a quienes saben mirar con el corazón. Así, lo que parecía una historia de desencuentro se convierte en una lección de esperanza. La felicidad llega cuando aprendemos a vivir por los demás, y no solo por nosotros mismos. Le invito a detenerse un instante y reflexionar sobre esta historia. Si le conmovió, compártala con alguien cercano. Tal vez en su entorno haya alguien que necesite escuchar estas palabras. Y si siente que el mensaje resuena en su interior, no dude en acompañarnos en este espacio. Cada relato es un recordatorio de que nunca es tarde para empezar de nuevo. Si esta historia ha tocado su corazón, considere suscribirse al canal para seguir compartiendo juntos este camino de recuerdos, enseñanzas y afecto.